SER Podcast. Y ahora que estamos todos planificando las Navidades, el Ministerio de Sanidad acaba de recomendar que limitemos el número de participantes en las fiestas navideñas. Mariola Laurido, última hora. Buenas tardes. Lo hace en un informe en el que analiza los riesgos de Omicron. Recomienda establecer límites en el número de participantes en los eventos públicos y sociales, especialmente con vistas a las fiestas navideñas. Dice que hay que aumentar la cobertura vacunal, las terceras dosis e intensificar la prevención. Esto es mascarilla, distancia, ventilación, higiene de manos. Además, se debe extremar el control y el seguimiento de los viajeros procedentes de África, porque en las últimas semanas han llegado de los países del Cono Sur una media de 75 personas al día, y afirma que el riesgo de que aparezcan en España más casos de la nueva variante es muy alto, y alto el de diseminación. Estará condicionado, eso sí, a que se confirme la mayor contagiosidad y el escape vacunal. De momento no hay casos graves de la nueva variante, pero sí podrían producirse, dice el documento, en las personas más vulnerables si se expande de forma importante. Ya son 2 los casos de Omicron confirmados en España. El segundo se ha detectado hoy también en Madrid, como el primero. Es una mujer de 61 años que llegó anoche al aeropuerto de Barajas en un vuelo desde Sudáfrica. Está asintomática y tenía puesta la pauta completa, las 2 vacunas. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, esta paciente llegó a Madrid a través de la misma ruta que el primer caso, desde Sudáfrica con escala en Ámsterdam. La mujer, que está correctamente vacunada, como decías, con las 2 dosis de AstraZeneca, está ya guardando cuarentena y sin síntomas. Se suma al hombre de 51 años que también está en aislamiento en Madrid tras contagiarse con Omicron. La Consejería de Sanidad ha explicado hoy que también se había vacunado con la pauta completa de Pfizer y que continúa con síntomas leves. Los casos de Madrid se suman a otros 2 que se estaban estudiando en Barcelona. Recordarán, se lo contamos ayer a esta hora, los habían aislado en el aeropuerto del Prat. Bueno, el Departamento de Salud de la Generalitat Catalana ha dicho esta tarde que todavía 24 horas después no puede confirmar al 100% que los contagios sean de esa nueva cepa del virus, de Omicron, pero dice que según los resultados preliminares sí podrían serlo. Podrían. Y una noticia de última hora: PP, Vox y Ciudadanos acaban de votar en contra de que el Ayuntamiento de Madrid declare hija predilecta de la ciudad a Almudena Grandes. Sí tendrá una calle la escritora, pero no se le pondrá su nombre a la próxima biblioteca pública como proponían los grupos de izquierda, y no se le declarará hija predilecta de la capital. Adrián Prado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La ultraderecha ha votado en contra de todas las peticiones, incluida la de poner el nombre de Almudena Grandes a una calle. PP y Ciudadanos han rechazado que se le conceda el título de hija predilecta y que la próxima biblioteca que se inaugure en la capital lleve el nombre de la escritora. Sí habrá homenaje del Ayuntamiento a Almudena Grandes y sí habrá una calle con su nombre, aunque los grupos no han llegado a un acuerdo para decidir cuál. El equipo de gobierno lo achaca al empeño de la izquierda en tomar una decisión con demasiada premura. Instan a todos los grupos a sentarse a negociar y a llegar a un acuerdo por mayoría. La previsión del tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. El tiempo tan benigno que hemos tenido en las últimas horas ya no se repetirá ni mañana ni los próximos días. Para empezar, el viento mañana con el paso de las horas se irá reforzando de poniente girando a norte. Se va a notar en prácticamente todo el país, sobre todo durante la tarde. Viento que acumulará nubes en el Cantábrico con algunos primeros chubascos durante la mañana. Durante la tarde la lluvia será más continuada y la nevada ganará intensidad a partir de unos 1000 metros en la cordillera Cantábrica. Las temperaturas mañana, parecidas a las de hoy a primeras horas, bajarán las máximas. Si a esto añadimos el viento fuerte, aumentará la sensación de frío respecto a hoy. Y a partir de y media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se juegan 16 eliminatorias de la Copa del Rey de Fútbol. Ya se han clasificado 2 equipos, el Huesca y el Valladolid. Luego repasamos el resto y estaremos también en Sevilla, donde Alexia Putellas ofrece hoy el Balón de Oro conseguido ayer en el partido que va a jugar la selección española femenina ante Escocia. Empieza hora 25. Con la expansión internacional de la variante Omicron, hay ya 226 casos confirmados, que sepamos, en todo el mundo. Aproximadamente 40 de ellos están en Europa, y a la espera del análisis sobre si esta nueva variante del coronavirus es más transmisible y más peligrosa, lo que sí hemos sabido hoy es que la Omicron ya estaba en Europa antes de que Sudáfrica lanzara la alerta mundial. Ha sido Países Bajos quien ha detectado esta nueva variante en muestras tomadas hace al menos 11 días. Por lo pronto, la directora de la Agencia Europea del Medicamento ya ha confirmado en el Europarlamento que están preparados ante la posibilidad de que esta variante sea más resistente a las vacunas. En ese caso, según ha dicho Emmer Cook, la EMA
tiene planes para adaptar las vacunas al nuevo escenario. Si se necesitara cambiar las vacunas existentes, podríamos estar en posición de aprobarlas en 3 o 4 meses desde que empezaran a modificarse. Pero primero hay que decidir si es necesario y esa no es una decisión que tenga que tomar la Agencia Europea del Medicamento. Pero sí quiero asegurarles que esto es algo para lo que estamos preparados. Ante este panorama que combina nueva variante y nueva ola del COVID, la vacunación obligatoria va ganando fuerza en Europa. El futuro canciller alemán, Olaf Scholz, ha apostado esta tarde por abrir el debate de la vacunación obligatoria a principios de año en el Parlamento para frenar los contagios allí en Alemania. Claudia Platero, buenas tardes. Buenas tardes. La medida, que no es definitiva y que se discutirá en el Parlamento, la han tratado hoy en una reunión con la canciller en funciones, con Angela Merkel, y con los jefes del gobierno de los Länder. Volverán a reunirse el jueves. En Grecia, el gobierno sí ha anunciado que ya multará a los mayores de 60 años que no estén inmunizados con la dosis de refuerzo. Y Austria también prepara una ley para imponer la vacuna obligatoria a partir de febrero, según la prensa local del país, que apunta a multas mucho más altas, de hasta 7.200 euros si te llaman 3 veces a vacunarte y no vas. Aquí en España el gobierno se centra en la vacunación como forma de combatir tanto la variante Omicron como la sexta ola, que hoy nos deja una incidencia de 208 casos y 10.000 nuevos contagios detectados en un día. Esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que antes que retomar las restricciones, el gobierno apuesta por vacunar especialmente a los colectivos más vulnerables con las dosis de refuerzo. Quiere que los mayores de 60 estén inmunizados con las 3 dosis antes de Navidad. Y sobre las vacunas para niños de entre 5 y 11 años... No van a llegar las vacunas a nuestro país antes de la segunda quincena de diciembre. No sabemos todavía en qué cantidad y si van a llegar todas juntas. La vacuna es otra, no necesita disolución y es igual 2 dosis como la de adultos, en cantidad menor y es diferente, ¿no? Tormenta a la vista en la relación entre el gobierno y Esquerra Republicana. ¿Saben cómo Esquerra votó a favor de los presupuestos en el Congreso la semana pasada, esgrimiendo un acuerdo con PSOE y Unidas Podemos para que el 6% del contenido de las grandes plataformas como Netflix o HBO sea en catalán? Pues bien, hoy hemos conocido, el gobierno ha difundido la concreción de la ley que tiene que regular esto, que se ha aprobado en Consejo de Ministros, y ese supuesto 6% de emisión en catalán o en euskera o en las lenguas cooficiales no afecta ni a Netflix ni a HBO. Y Esquerra dice que no sabía esto y están echando humo. Pepa Blanes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Javier Carrera, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, Pepa, exactamente qué dice la ley, a qué plataformas va a afectar ese porcentaje mínimo de catálogo en las lenguas cooficiales, a cuáles no y por qué. Pues mira, la ley audiovisual dice que todas las plataformas erradicadas en España van a tener que emitir el 30% de obra europea, que deben emitir la mitad de ese porcentaje, un 15% en contenido audiovisual en lenguas oficiales del Estado español, y de ese 15%, el 40% va a tener que ser en catalán, euskera o gallego, lo que da ese porcentaje del 6%. ¿Qué pasa con Netflix, HBO, Amazon, las plataformas más conocidas y que más usuarios tienen en nuestro país? Pues que no tienen sede fiscal en España, por lo tanto, se rigen por el principio que establece la directiva europea. En ese caso, dicen fuentes de economía, no van a tener que cumplir ese 6% de emisión en lenguas cooficiales, entre ellas el catalán, que pedía Esquerra, pero sí el 30% de obra europea. También otras obligaciones, ¿no?, como producir obra independiente o financiar RTVE o incorporar subtítulos y doblajes en la medida en que sea posible. Insisten, y esto es importante, fuentes del gobierno que Esquerra conocía los términos del acuerdo y conocía esa directiva europea. Bueno, pues si la conocía, está diciendo que no lo conocía, porque Gabriel Rufián está compareciendo ahora mismo diciendo que si esto es así, ellos no aprueban la ley audiovisual que va a ir ahora al Congreso. Carrera. Sí, ese es el mensaje de Esquerra. No apoyará esta ley si son ciertas las informaciones que apuntan a que plataformas como Netflix no se verán afectadas. Si el PSOE quiere respetar el acuerdo y quiere respetar la mayoría, le conviene cumplir, advertía hace unos instantes Gabriel Rufián, remarcando, Aymar, que todos los escenarios están abiertos, también el del Senado, en cuanto a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Crece el malestar entre los republicanos. Su exportavoz en el Congreso, Joan Tardá, había elevado ya el tono esta tarde. Sigue la comparecencia en estos momentos de Gabriel Rufián con ese mensaje: Esquerra no apoyará la ley si son ciertas esas informaciones. Escuchamos en directo. Para que esto se cumpla, para que la ley tal y como se acordó, que en definitiva era proteger a las lenguas cooficiales en la producción audiovisual, pues se haga.
Bueno, este es el mensaje en directo, la advertencia de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, al gobierno. Veremos en qué queda esto, se lo vamos a ir detallando a lo largo de la noche, pero son las 8:10, las 7:10 en Canarias y tenemos noticia de última hora. La justicia, la Audiencia Provincial de Castellón, acaba de absolver a los 2 directivos acusados en el juicio por el Plan Castor, ese proyecto que en teoría iba a servir para levantar el mayor depósito subterráneo de gas de España y que se tuvo que paralizar unos meses después de arrancar porque se desencadenaron centenares de terremotos en la costa de Vinaroz. La Fiscalía pedía 6 años para los responsables de la empresa adjudicataria del proyecto porque entendía que ambos estaban advertidos de las consecuencias que iba a tener esa inyección de gas en la zona, pero la justicia los acaba de absolver. Radio Castellón, Jaume Maicas, adelante. El tribunal ha absuelto a los acusados Recaredo del Potro, José Luis Martínez Dalmau, y a la propia mercantil Escal UGS del delito contra el medio ambiente y también de los recursos naturales del que habían sido acusados. El tribunal observa la ausencia de dolo por considerar evidente que la conducta de los acusados tenía por finalidad el desarrollo de una actividad industrial y no la pura intención de causar terremotos. Este juicio quedó visto para sentencia el pasado día 15 de noviembre en una vista en la que la fiscal reafirmó su acusación por un delito medioambiental por incumplir los decretos de concesión. Hora 25. Aimar Bretos. Es una buena noticia, pero como siempre en su caso llega tarde, porque podían haberlo hecho mucho antes. Es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, después de que anoche el colectivo de presos de ETA anunciara que dejan de hacer ongi etorris, recibimientos públicos a los presos de la banda cuando salen de la cárcel. Las víctimas vienen insistiendo en el sufrimiento que les causa esos homenajes y ayer el colectivo de presos emitió un comunicado comprometiéndose con el fin de esos reconocimientos públicos. Pero la derecha no le da ningún valor a ese comunicado de los presos de ETA. Dicen que es un intento por blanquear los acuerdos del gobierno con Bildu. Lo que tiene que hacer Bildu es condenar explícitamente todos los crímenes de ETA y hacer que los presos etarras colaboren efectivamente en el esclarecimiento de más de 300 asesinatos que siguen impunes. Y toda esa especie de fabulación para blanquear a Otegi y a su banda para que los presupuestos generales del Estado mantengan a Sánchez en el poder es algo que nosotros deploramos muy firmemente. Esto ha dicho Pablo Casado, líder del Partido Popular, que ha sumado sus votos a Vox y a Ciudadanos para apoyar una iniciativa en el Congreso para aumentar las sanciones a quienes convocan esos homenajes. La propuesta no ha salido adelante porque la mayoría parlamentaria ha entendido que esta iniciativa perdía cualquier sentido cuando ya los propios presos han renunciado a esos ongi etorris, pero el debate ha sido tremendamente bronco, con Ciudadanos que impulsaba esta propuesta acusando al PSOE de llamar anoche a los etarras para que los presos de ETA emitieran ese comunicado renunciando a los homenajes. Carolina Gómez. Sí, esta tarde hemos vivido otra bronca en el Congreso a costa de las víctimas de ETA y de los pactos con Bildu, esta vez por la ley de Ciudadanos que pedía endurecer las sanciones por los ongi etorri. Guillermo Díaz, Pachi López. Traemos una ley para prohibir homenajes a asesinos y el PSOE llama a los asesinos para que digan que no quieren más homenajes en público. Los ongi etorris a los socialistas nos repugnan. Y por eso lo que conocimos ayer es una buena noticia. Se pueden alegrar alguna vez por una buena noticia, porque es la victoria de las víctimas esto. Para Ciudadanos, pactar con Bildu es como hacerlo con el entorno de los violadores de la manada. La portavoz de Bildu, Mertxe Azpiurua, no ha respondido a las provocaciones. Sí. Los presos y las presas vascas han dado un paso trascendental para consolidar el nuevo tiempo que vivimos y han hecho una aportación enorme a la paz, la reconciliación y la convivencia. PP, Ciudadanos y Vox se quedaban solos en la defensa de esa ley de víctimas que ya existe y que el Gobierno quiere mejorar. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha pactado hoy con Vox los que serán sus primeros presupuestos desde que preside el Gobierno autonómico, desde el 2019. Un pacto con Vox en el que no aparecen las principales reivindicaciones de los ultras, por ejemplo la de cambiar o derogar las leyes LGTBI. Se ha tenido que comer Vox su paquete de peticiones a cambio de que Ayuso ponga por escrito que no pactará con otros grupos. La presidenta lo ha justificado diciendo que gobernar para todos está bien, pero que ella gobierna especialmente para quienes cooperan con su gobierno. Radio Madrid, Javier Bañuelos. Buenas tardes. Sí, de hecho, en un gesto insólito han plasmado por escrito que tumbarán todas las enmiendas parciales de la izquierda parlamentaria sin ni siquiera haberlas visto antes porque aún no se han registrado. La izquierda, que trae ruina, que trae miseria, no va a tener ninguna opción mientras que Vox esté apoyando en Madrid. Rocío Monasterio presume de ese gesto, pero la realidad es que en la práctica la huella ideológica de Vox en estos presupuestos, los primeros de Ayuso, es exigua. La ultraderecha no ha conseguido prácticamente nada de lo que exigieron al comienzo de la legislatura. Por ejemplo, el cierre de los centros de menores extranjeros
no será una realidad, tan solo han conseguido una auditoría sobre su coste y tampoco han logrado la eliminación de los chiringuitos de género. El acuerdo firmado hoy entre el gobierno madrileño y Vox nada dice tampoco de derogar las leyes de identidad de género, otra de las líneas rojas de la ultraderecha que ha desaparecido por completo también de las negociaciones de los presupuestos, aunque seguirán negociando su eliminación hasta el final de la legislatura. El Partido Popular ha optado por el silencio en el tercer gran juicio de la Gürtel que se está celebrando estos días en la Audiencia Nacional y en el que el propio partido está acusado como partícipe a título lucrativo de la trama. Y el PP ha optado por el silencio hasta el punto de que hoy el representante legal del partido, el abogado Jesús Santos, ha pedido en la sesión declarar voluntariamente, porque la Fiscalía no le había llamado al estrado como acusado, y cuando ha empezado a declarar porque ellos lo habían pedido, el abogado ha dicho que no tenía nada que aportar sobre los hechos que se están investigando. Vamos, que el abogado ha pedido declarar para declarar que no tiene nada que declarar. Miguel Ángel Campos. Advertía el letrado del PP, Jesús Santos, que le habían saltado el turno, se habían olvidado de él y pedía declarar. Perdón, señoría, si se va a pasar a la prueba testifical, ¿entiende esta representación que la Fiscalía renuncia a la declaración del representante legal del Partido Popular? Pero una vez concedido el plácet, se negó a contestar a las preguntas de la fiscal y se limitó a decir esto. Esta representación nada puede declarar, nada puede aportar y no tiene nada más que decir. Fuentes presentes en el procedimiento han criticado lo que consideran una falta de respeto y muestra de la nula colaboración del PP con la justicia por esta actitud. Y Francia tiene ya en la carrera electoral oficialmente al ultraderechista Éric Zemmour. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Así ha hecho oficial su candidatura a las presidenciales de abril, este tertuliano que no era un político profesional, era un filósofo que ha defendido todo lo que defiende la extrema derecha más extrema de todas, empezando por la teoría del gran reemplazo, la teoría que viene a decir que los inmigrantes están llegando al continente europeo para sustituir a la civilización occidental. El mensaje de Zemmour, anunciando su candidatura, se ha basado en eso. Francia está en peligro, él ha venido a salvarla. Corresponsal en París, Sara Canals. Buenas tardes. Después de meses de suspense, este célebre polemista de 63 años ha hecho oficial su candidatura para convertirse en el próximo presidente de Francia. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Lo ha hecho en un vídeo de 10 minutos en las redes sociales con un discurso nacionalista en contra de los inmigrantes y reivindicando la grandeza francesa de años atrás, con referencias a Napoleón y a De Gaulle. Ha prometido salvar al país del declive y de la decadencia. Nous ne nous laisserons pas dominer, vassaliser, conquérir, coloniser. Y evitar que Francia se deje colonizar y dominar. Zemmour se ha convertido así en el segundo candidato de la extrema derecha en Francia y en un claro rival de Marine Le Pen. Los sondeos les sitúan a escasos puntos el uno del otro, aunque sería Le Pen quien en estos momentos se clasificaría para la segunda vuelta de las elecciones junto con el presidente Emmanuel Macron. Inditex ha perdido hoy un 6% en bolsa tras confirmarse que Marta Ortega, la hija del fundador de la empresa, asumirá los mandos de la compañía a partir del mes de abril. Ortega sustituirá a Pablo Isla, que lleva 17 años al frente de Inditex, y los mercados no se han entusiasmado con el cambio. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, va a ser la nueva presidenta de la compañía a partir del 1 de abril. El movimiento se ha fraguado desde hace meses, dice la compañía, que presenta a Ortega como una veterana en Inditex. Dicen. Lleva 15 años en el grupo, ha participado en el desarrollo de productos, en propuestas de moda. Por debajo de ella hay, como presidenta no ejecutiva, un nuevo consejero delegado, Óscar García Maceiras, un ex del Santander. Hay un nuevo director de operaciones y hay todo un comité de dirección con responsables de Zara, de Pull&Bear, de Máximo Duty. Decía hoy quién se marcha, Pablo Isla. Yo creo que esta es una estructura de gobierno corporativo que en España probablemente no sea tan común, aunque hay casos importantes. Y que ha sido criticada y sacudida por los mercados. Inditex pierde en un solo día 5.600 millones de euros de valor en bolsa. Y hoy estamos contando en esta casa el plan de Telefónica para recortar casi 2.000 puestos de trabajo en España. La empresa quiere cesar a trabajadores mayores de 54 años, manteniéndoles el 68% de su sueldo. Es una oferta que Telefónica ha presentado hoy a los sindicatos, Javier. Telefónica abre la puerta de salida a 1.950 trabajadores a partir de los 54 años, tal y como ha adelantado la SER. El plan que
ha planteado la compañía significa que con 54 años habrá quien se vaya a casa y siga cobrando el 68% de su sueldo, y un plan de pensiones y un seguro de riesgo y una póliza de salud privada. Esto es lo que hace Telefónica para menguar su plantilla. Incluso en empleados más mayores, la cobertura será del 60% del salario para quienes tengan más de 58 años. La decisión de la compañía abre la desigualdad entre quienes vienen de grandes empresas y pueden marchar a casa a los 54 y quienes están en pequeñas y a los que se les pide que trabajen al menos hasta los 70. Gracias, Ruiz. Y con la inflación en niveles que no veíamos desde hace casi 30 años, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha insistido hoy en que la escalada de precios es una situación transitoria, dice, y por eso pide contención en las posibles subidas salariales para el año que viene, porque podrían dañar, en su opinión, la competitividad de las empresas. En este contexto es muy importante evitar que se convierta en un fenómeno estructural o permanente que pueda tener un impacto negativo desde el punto de vista de la competitividad. Y de momento así está siendo, y tenemos que tomar las medidas adecuadas, pero teniendo en cuenta el carácter transitorio de este rebote de los precios. La mirada de Xavier Vidal-Folk. Claro que hay una alternativa al gobierno de coalición de izquierdas. Siempre las hay. En este caso, la coalición entre los conservadores y la extrema derecha. Lo acaba de demostrar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprobando su presupuesto para el próximo año con Vox. Y de paso, demostrando que hay una alternativa al conservadurismo moderado de su correligionario, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que no ha logrado el apoyo ultra a sus cuentas. Pero esas son las cosas de la política. La política de las cosas consiste, sobre todo, en que por el lado de los ingresos se aplanan los impuestos. A algunos les gustará, sobre todo a la gente con posibles, bastante menos a los que apenas tienen nada. Por el lado de los gastos se mantendrá el sistema privatizador de la enseñanza, la sanidad y el resto de los servicios sociales, con una mascarilla, una gratuidad selectiva en la educación, solo para gente con ingresos anuales inferiores a 35.000 euros. Tomen nota, Madrid es en este asunto un acreditado termómetro de España. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.